vamos a ver otro aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras aplicaciones orientadas a objetos. Se trata de la asignación de responsabilidades. Esto lo puedes apreciar tomando las clases como si fueran obreros. Vimos que hay diferentes tipos de obreros y se relacionan entre ellos. Pues bien, así mismo ocurre entre las clases y es lo que vimos en los tutoriales anteriores, donde vimos sus tipos y las relaciones que se establecen entre ellas. Pero como mismo un obrero tiene tipos y relaciones entre ellos, también cada uno tiene responsabilidades. Lo mismo pasa con las clases y es lo que veremos en el tutorial presente, el número 34 de este curso de programación en Java. Para esto explicaremos los patrones GRASP más utilizados a la hora de diseñar aplicaciones orientadas a objetos. GRASP, que por sus siglas en inglés significa General Responsibility Assignment Software Patterns, que no es más que los patrones existentes para la asignación de responsabilidades. Existen unos cuantos patrones GRASP destinados al diseño de software orientado a objetos, pero veremos lo más importante. Pero antes, recordarte que en cualquier problema se deben identificar las clases y sus responsabilidades. De aquí la importancia de su estudio y ver dos cosas. Primero, que las responsabilidades se presentan en dos categorías, cualquiera que sea su clasificación: el conocer y el qué hacer. Esas son las dos principales funciones que deben preguntarse las clases a la hora de ser implementadas. El conocer nos dice que debe la clase estar enterada de los datos privados encapsulados. Debe estar enterado de la existencia de los objetos conexos. Y tienes que saber cosas que se pueden derivar o calcular. También el hacer implica hacer algo en uno mismo, iniciar una acción en otros objetos y controlar y coordinar actividades en otros objetos. Entre los patrones que podemos ver que nos presenta el modelo GRASP, entre los muchos que existen se encuentran principalmente el patrón experto, el creador y el controlador. El patrón controlador viene estrechamente ligado a las clases que son de tipo controladoras. Habíamos explicado en el tutorial anterior que las clases controladoras son las encargadas de coordinar las funcionalidades entre las entidades y la interfaz. Por lo que este patrón se aplica en la manera en que buscamos una clase que sirva de controladora para varias entidades que se relacionen entre sí y necesiten establecer funciones y comunicación entre ellas. El patrón experto, como su palabra lo dice, tiene que ser la clase experta en información, o sea, dar una responsabilidad a la clase que tiene la información necesaria para cumplir la responsabilidad que se le ha encomendado. Los objetos hacen cosas relacionadas con la información que poseen. Un ejemplo de esto podemos tener un problema X, dado una fábrica, tenemos la clase fábrica y la clase auto, y bueno, se nos pregunta, el total de autos de marca de Mercedes-Benz, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿A qué clase le asignamos la responsabilidad de que tenga esa funcionalidad? Pues bien, en este caso, usted aplicando el patrón experto, dice qué clase de nuestro diseño contiene la información de todos los autos existentes. Pues bien, la clase fábrica tiene una lista de autos. ¿Por qué? Porque hay una composición entre ellos. Por lo tanto, se le designa a la clase fábrica tener la responsabilidad de conocer el total de autos que haya y preguntarle a cada uno si su marca es Mercedes-Benz, bueno, contarlo. Eso sería la lógica de la funcionalidad, pero bueno, para que tengan una idea de cómo sería. Por otro lado, el patrón creador se ajusta a la pregunta de quién debería ser el responsable de la creación de una nueva instancia de alguna clase. Para ello debe seguir o basta con que se cumpla alguno de las pautas que se ponen aquí, que son 5, y puedes ver que vas a aplicar el patrón creador cuando la clase B agrega objetos de A. O sea, cuando contiene objetos de A o cuando registra instancias de objetos de A. Vas a aplicar el patrón creador porque en ese caso la clase B va a tener que crear objetos de A en cualquiera de estos casos. Cuando utilice más estrechamente sus objetos y tiene datos de inicialización B que se pasarán a un objeto de A cuando sea creado.
Basta con que se cumpla cualquiera de estos casos para que usted aplique el patrón creador. Y bueno, como ejemplo podemos poner una imagen en la cual se presenta un diseño de clases en la modelación de un problema de una agencia central de vuelos que se le hacen solicitudes a la agencia. Y bueno, aquí puedes observar que hay varias composiciones y una agregación. Aquí principalmente la agencia central gestiona la información de todas las agencias y cada agencia gestiona la información de las solicitudes que se le hacen de hacer una reservación de vuelo y de los vuelos en sí que tiene hecho. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tener un nuevo vuelo, ¿a qué clase nosotros asignaríamos la responsabilidad de crear una nueva clase vuelo? Pues bien, aplicando el patrón creador, puedes observar que para crear un nuevo vuelo verificamos una de las pautas que se planteen en el patrón creador. En este caso, la clase agencia contiene objetos de la clase vuelo. Por lo tanto, se debe de aplicar el patrón creador y asignarle esa responsabilidad de un nuevo vuelo a la clase agencia. ¿Por qué? Porque contiene objetos de este tipo. Y bueno, para el caso en que se necesiten una cantidad de solicitudes, esto es muy parecido a lo que habíamos visto con la fábrica y los autos. En este caso, la cantidad de solicitudes que se hacen en una agencia, bueno, ¿quién lo conoce sino que la propia agencia? Por lo tanto, se le debe asignar la responsabilidad a la clase agencia de gestionar la cantidad de solicitudes o mostrar la cantidad de solicitudes que se le hagan. Y aquí estaríamos aplicando el patrón experto porque él conoce, él es el experto en información, él sabe dónde es que están las solicitudes y cómo encontrarlas. Por lo tanto, para nuevo vuelo se aplicó el patrón creador y para cantidad de solicitudes se aplicó el patrón experto. Que al mismo tiempo podríamos tomar la clase agencia como un modelo de diseño de asignarle una responsabilidad de controladora, porque en este caso ella va a controlar las operaciones que se hagan entre las solicitudes y los vuelos en la agencia. En la bibliografía existe mucha más documentación acerca de estos tipos de patrones y puedes observar si buscas en el libro de Larman Craig del año 2004, Patrones y Diseño, puedes observar que existen muchos más patrones como patrones bajo acoplamiento, entre otros más que bueno, se utilizan también en problemas complejos, pero bueno, los más utilizados son estos que se presentan aquí y son los que más bien se ajustan a los problemas sencillos que veremos a lo largo del curso. Bien, con este video tutorial englobamos una serie de teoría en la que vimos cómo las clases se relacionaban entre sí, los tipos de clases y cómo se le asignaban responsabilidades a estas. Y de paso también pudiste darte cuenta que a la hora de modelar tus problemas en programación orientada a objetos, has utilizado de alguna manera estos patrones, pero si no sabías estos conceptos, lo has hecho inconscientemente y bueno, ahora sabes que existe y que se aplican de esta manera. Bien, sin más los dejo, nos veremos en un próximo encuentro con algo más práctico. Hasta la próxima.